¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ahora sí que el regreso de los hijos pródigos, ¿no? Que no es un autoelogio, sino es solamente pues, una defensa, ¿no? De todos los días, lo que aquí a mi compañero Jonathan Romero y por su culpa a mí también nos dicen todos los días en las redes. Pero estamos aquí ya en serio. Primero agradecerles a ustedes que uno, dos, tres, cinco, diez, los que sean, se preocupen, tengan la confianza de escucharnos y de escuchar a los invitados y a las voces que traemos aquí. En segundo lugar, bueno, porque cerramos con broche de oro, no por otra cosa. En segundo lugar, pues a mi queridísimo Jonathan Romero, que no sé si sepas, Oscar, aceptó ser en proyectos que vamos a estar sacando desde este colectivo Libres, Justos y Dignos, acepta ser el coordinador editorial de nuestros contenidos. Por ahí vamos Excelente. a nadie mejor que él, tú lo sabes. Y y bueno, vamos a estar ahí. Por cierto, también te haremos a ti una invitación, ¿no? Ya sabes que esto, pues desgraciadamente no tenemos euros ni dólares, ¿no? Pero tenemos convicción y a ver si te brindaremos el espacio si nos haces el honor de escribir algo o algo. Ahí platicaremos contigo, ¿no? Y bueno, pues ya lo presenté, pues estoy platicando con él, el queridísimo economista de la SUFRE, conocido así en redes sociales, un, un, un privilegio tener aquí un académico que además, debo decirlo, y me congratulo, los últimos, ¿qué serán, Oscar? Unos 6 meses, has estado con todo, ¿no? Con todo en el CIDE, en tus propios espacios, porque creo que se necesita y primero el agradecimiento de tu compromiso, sabes tú que nosotros estamos comprometidos con la misma ideología y es un placer y es un privilegio agradecerte que nos acompañes esta noche aquí con nosotros, el gran Oscar Rojas. Gracias, Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas noches. Pues con un gusto estar aquí. Sin duda siempre aquí la discusión se pone buena y pues también ahí, pues sí, ¿no? Es momento de estar empujando y sale todo el tiempo materia de trabajo y pues no es, o sea, ha estado aceleradísimo, ¿no? El otro día reflexionaba, ahora que salió el libro de Gracias, ¿no? Del compañero López Obrador, de que han sido tiempos muy acelerados, ¿no? Y Sí, por eso hay que estar empujando permanentemente, ¿no? Muchas gracias por tenerme esta noche aquí. no, 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 al contrario, otra vez, muchísimas gracias, Oscar. Y mira, si me lo permite, Jonathan, pues entramos en materia. Obviamente el espacio es tuyo, ¿no? No dejaremos nosotros de brindar nuestra opinión, sí, el debate. Primero, pues ya lo sabes, no te lo tengo que decir. Aquí, en primer lugar, no hay hay debate, pero no hay ningún sesgo, aquí puedes decir lo que se te pegue la gana y a veces hasta nos pasamos, ¿no? Pero yo comenzaría, si me lo permite, Jonathan, con una opinión, ¿no? Tu opinión. En estos tiempos políticos de la cuarta transformación en México, pero no solamente en México, de estos intentos de transformación que, que yo siento aún no revolucionarios, digo, sin tocar el proceso que lleva Venezuela, Nicaragua y Cuba, que son auténticamente una revolución que está siendo acotada por el imperialismo norteamericano, pero es una revolución. Yo veo este progresismo, no me gusta llamarle progresismo, pero bueno, este progresismo que desde México está adquiriendo en algunos momentos hasta tintes muy, digamos, de intento de radicalidad. Todavía yo no veo la radicalidad, ¿no? Todavía yo no veo el golpeo, eh, el ataque, el golpeo, el acotamiento de las grandes estructuras económicas neoliberales, ¿no? Pero vemos lo que pasa en Colombia, vemos lo que pasó en Perú, vemos lo que pasó en Bolivia y la vuelta a punto de ese país revolucionario. Bueno, lamentable lo que está pasando en Argentina, que es un retroceso, pues, ojalá me equivoque, pero cuando son retrocesos así, pues prácticamente duran 20, 30, hasta 40 años en poder retomar el camino, porque se golpean estructuras muy fuerte. En todo este proceso hay un señor que no solamente es oligarca en México, sino que Ujú. tiene grandes negocios en toda Latinoamérica. Impacta desde Argentina, Uruguay, Chile, la propia Bolivia, tiene presencia en Colombia. Bueno,
es, se quejó, entre otras cosas, y con eso empiezo, de que aquí en México no le dan chance de tener una televisora, ¿no? Allá tiene Claro Video, donde es dueño de todo el fútbol sudamericano, el famoso competencias, no me acuerdo cómo se llamaba, era una empresa argentina, cuando dominaba el panorama económico del fútbol, que es muy importante, no es banal. Pues él tiene al Chavo del Ocho en caricatura ahí, ganando mucho dinero, etcétera, y se viene y se queja. Y además, a qué aparece en estos momentos este oligarca, cuyo nombre es Carlos Slim, en, en, en el panorama político, ¿no? Cuando sin ser groseros, pues nadie se le había invitado, ¿no? Es más, había sido su silencio, había sido el apoyo al presidente, ¿no? Su silencio. Y en estos momentos de coyuntura, convoca una rueda de prensa larguísima, por cierto, que si tiene uno paciencia de verla, pues nosotros la tuvimos que ver, no por paciencia, sino por tener este programa, pero si uno tiene paciencia de verla, es lamentable. Yo empezaría con eso, mi querido Oscar, y ¿qué opinión te da el invitado que no es invitado, que viene esta fiesta de la democracia, pues a meter su cuchara, ¿no? Sí, fíjate que sí, es muy curioso, ¿no? Porque sí, ahí yo coincidiría en puntear estos dos elementos, ¿no? Uno es este fenómeno curioso, yo diría que ya de análisis ideológico, ¿no? Porque te están informando que tiene una aceleración en la acumulación de riqueza brutal, ¿no? O sea, el dato es irrefutable. Son 14 ultra ricos, es decir, 14 mexicanos que tienen más de $1,000 millones según el Oxfam, en un reporte que apenas salió 24 de enero de 2024, donde además, o sea, no solamente ya el número 14 en este caso, ya el de la mala suerte no es el 13 sino el 14, sino que el número uno, es decir, Carlos Slim, su riqueza es además igual, idéntica que, bueno, no idéntica, sino con magnitud similar a la de los 13 ultra ricos que siguen. O sea, le va muy, 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 muy bien, ¿no? Entonces, tiene éxito brutal en esta capacidad de acumulación. ¿Por qué? Porque tiene una combinación, pues, donde ya con el manejo del capital financiero, pues obviamente que la multiplicación, precisamente una de sus características es que puede ser muy acelerada. Entonces, lo está demostrando, ¿no? Lo está demostrando con claridad. Pero entonces tenemos esa realidad y el otro, el contraste narrativo, decir, no me alcanza, ¿no? Dices, ¿cómo? O sea, ya, o sea, de plano, hay una distancia ya que nos hace, pues, reflexionar en torno a que sería mi hipótesis, ¿no? Porque una cosa es basado un poquito en la ley de personificación que está en el prólogo al Capital, que dice Marx, bueno, pues es que más o menos, ¿no? Parafraseo, ¿no? No pintamos de rosa, ¿no? A los capitalistas, ¿no? O sea, no queremos disculparlos ni nada, este, pero ellos mismos están sometidos a las leyes del materialismo histórico. O sea, su visión de clase es una visión limitada también, porque hay una idea de que como es el más rico, entonces es el que algo sabe que yo no sé, ¿no? En la moral del mercado capitalista. Entonces, ¿eso a qué lo lleva? A que a la hora que sale, en su fundación Carlos Slim, sale como, no se dice, pero lo que dice el evento, es decir, lo que dice más allá de la persona, es que pues hay una idea o una representación, pues, clara de que, pues, el poder económico es al mismo tiempo poder político, ¿no? Entonces, pues es jugar, es medir las cartas, porque pues además salió esta información en el libro, ¿no? Que dice el observador de que pues le andaban yo ofreciendo a Carlos Slim ser candidato, pues ¿por qué? Porque es de ese grupo político, pues, ¿no? Y entonces juega con toda esta noción de que él estaría bañado en una capa de imparcialidad por ser el poder económico. ¿Por qué? Porque en la visión neoliberal la moral está constituida para que el éxito humano sea visto a través de la cosificación del mercado. Entonces, por lo tanto, él es el más ético, ¿no? Entonces se le da un poder
basado en este poder ideológico y claro que de eso sí está consciente y sabe que entonces vamos al siguiente punto, ¿no? ¿Por qué ahorita? Pues porque está el momento de tránsito, o sea, ya saben que viene otro sexenio, ¿no? Y que no pudo haber desarrollo político que pudiera alcanzar de ninguna manera. Lo intentaron por todos lados, lo siguen intentando y cada vez ya es más un escenario penoso, ¿no? O sea, ya entonces, frente a esa caída, pues hay que negociar con lo que tienes. ¿Qué tienes? Pues el poder económico, ¿no? Entonces, creo que ahí podría posicionar, ¿no? Esto que ocurrió, pero pues yo creo que me parece muy bien. Lo diría de la siguiente manera. En este primer sexenio con la plataforma López Obrador es un peligro para México, estilo calderonista, Claudio X González, eran los personeros. ¿No? Y ahora, pues se devela el que tiene el control del capital, ¿no? Al menos a nivel nacional. Entonces, no diría así como la onda de que ya se descubrió así como en Scooby-Doo, ¿no? De quién es el que está detrás, sino una vez más con esta ley de personificación, que aquí lo interesante no va a ser tanto la figura en sí de Carlos Slim, sino la representación de que tenemos ahora un nuevo torito, ¿no? Que es analizar políticamente, ya no en el sentido electorero de los grupos, sino analizar la política del poder económico. Y eso creo que nos va a ayudar a nutrir elementos para que no nos vayan a pasar cosas como en Argentina, ¿no? Es decir, que tengamos cada vez un nivel de comprensión más, no del personaje, o sea, que sin duda es lo que nos permite acceder, ¿no? A esta crítica, pero eso, que no perdamos la brújula de que Carlos Slim es un fenómeno social, económico, que nos permite develar, pues, dónde están los hilos, ¿no? Ocultos, verdaderos del poder económico en el país, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Es un poquito un guiño, ¿no? Un guiño que con seriedad y hablo de seriedad de lo serio, ¿no? No de ser serio, pues. La seriedad y el silencio de don Carlos, que se acrecentó incluso con el accidente de la línea 12, es curioso, ¿no? Este, Claro. se acrecentó muchísimo ese silencio, ese mutismo, yo diría hasta mutismo, a mí me sorprendió, ¿no? A mí me sorprendió. Jonathan, dale, mi hermano, buenas noches. Veo que tuviste algunos problemas de comunicación. Ya sabes, ¿no? A Jonathan ya lo tienen muy bien perfilado. Si no se le va el internet, allí en el Space me lo bajan. No, no, Jonathan ya es peligroso y eso es bueno. Eso es bueno. Jonathan, adelante, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Se escucha, es que sí, la computadora, no sé el internet qué le pasaba y pues escuchaba como que cortado, ¿no? Entonces dije, no, pues ese es el internet, pero creo que con el celular jala mejor. No, pues antes que nada agradecerle a Oscar por por aceptar la invitación. Eh, Nosotros vimos los tweets que lanzó sobre este tema, nos parecieron muy importantes, de alguna manera nos parecieron que daban algunas pistas sobre la relevancia que significaba que un empresario de este calado saliera de esa zona de confort y de alguna manera, pues, como quería salvar, ¿no? O ahí un poco cuidar su traje de empresario y terminó, yo creo que más que nada eh, descubierto. Me parece que puede ser la palabra. Frente a eso, una pregunta que yo me haría en términos generales y que la quiero compartir con Oscar para ver qué nos puede comentar. Lo mencionaba Luis al inicio, ¿no? O sea, en la primera parte, además que es una rueda de prensa como de 3 horas y media, muy, muy larga, pero en la primera parte de la rueda, aparece un Carlos Slim que casi casi nos cuenta que su fortuna la hizo de la nada, con esfuerzo propio y que de alguna manera pues nada le debe al gobierno. Entonces, esa narrativa de Carlos Slim, cómo se contrasta
o la realidad, ¿no? O sea, esa sería mi pregunta. O sea, ¿realmente Carlos Slim es ese empresario innovador tipo Fausto, ¿no? De Goethe o de Goethe? O qué pasó, ¿no? O sea, porque yo se supone, tenía entendido que hubo pactos en lo oscurito, ¿no? Que le regalaron casi, casi Telmex, y él dice que no, él dice que le salió muy cara y que además le ha invertido mucho dinero. Entonces ahí cómo se podría contrastar la realidad entre una narrativa de un empresario con, con lo que realmente es, ¿no? O sea, sí es Carlos Slim, este empresario eh, innovador, ¿no? Arriesgado, osado, que todo viene de su esfuerzo, o es un oligarca, como nos lo podrían marcar algunos marxistas, en donde hay un entramado muy complejo de casi casi de Juego de Tronos. Eso me gustaría que, no, no sé qué opina Oscar. Saludos. Muchas gracias, Jonathan. Sí, pues decíamos ahorita, ¿no? Del más rico y el no me alcanza, está raro ya, ¿no? Y la otra también está raro, pues esto, ¿no? Que señalas, ¿no? De que, bueno, quiso explicar, ¿no? Así como en una narrativa histórica, se tuvo que ir, ¿no? A profundidad, ¿no? Es curioso porque ahorita que lo preguntabas, también ya en que salió la entrevista a Putin, que sorprendió al periodista norteamericano porque se le aventó con la historia, ¿no? De cómo llegamos a este asunto. Entonces, de alguna otra manera hay como que una necesidad de explicar históricamente, lo cual está curioso. Y que precisamente viene ya un momento de justificación muy elaborada, pues, porque yo lo que diría desde la crítica a la economía política es de que como la unipolaridad ya está pasando a multipolaridad, quiere decir que el sistema ideológico se tambalea, ¿no? Es decir, ya así como cuando de repente una especie de embrujo de que no te ven y ya se empiezan a ver partecitas, ¿no? Es decir, ya empieza a surgir esa necesidad y pues obviamente que pues insistir en la historia de la meritocracia, cuando todos los estudios de desigualdad del mundo anulan, no, demuestran que la meritocracia es una fantasía. Entonces, en ese momento, pues ya el fenómeno empieza a tomar otro matiz, ¿no? Porque pues claro que hay una historia, en algún momento nació, ¿no? Y no tenía títulos, ¿no? De la bolsa de valores, ¿no? Pero pues el asunto es de que es que aquí, por ejemplo, hay algo que incluso Marx advierte del método histórico, ¿no? Si tú volteas cualquier historia hacia atrás, parece como mágicamente como si todo hubiera estado dispuesto para que así fuera, ¿no? Es decir, hay una virtualidad de que tu propia historia es mágica porque se acomodó de esa manera, ¿no? Pero, pues, y esa es la vieja confiable que usó Carlos Slim, ¿no? Decir, que no me ataquen, ¿no? Como que he sido beneficiado yo, si yo a mí ni me alcanza. Telmex está en rojo, ¿no? Es que además ahorita hay que analizar porque, pues, qué significa realmente Telmex con respecto a las empresas que dominan, ¿no? Entonces, ¿A dónde voy con esto? Bueno, que en realidad, cuando ya nos salimos de su propia narrativa y empezamos a analizar la historia del modelo económico, pues ya ahora sí todo empieza a cobrar sentido, ¿no? Porque pues uno que hay que decir es que Telmex es un monopolio natural. Y este es un concepto económico que se intuye, pero que hay que decirlo con mucha solidez. Es decir, un monopolio natural significa que no es una empresa, es una función social que está ahí ya por parte del Estado para la satisfacción elemental de una colectividad, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que si tú empiezas a cobrar por una función social, pues como monopolio natural, pues sí o sí te vas a hacer rico, ¿no? Le decía apenas a mis estudiantes, les decía, bueno, pues si yo ahorita pongo aquí un puesto de artesanías, ¿no? Aquí en Acatlán, pues a lo mejor me puede ir bien si son del gusto ahí de la comunidad o no me compran nada, ¿no? Pero si de repente las autoridades me dicen que pues van a sacar a todo mundo y yo puedo seleccionar qué voy a vender, yo voy a ser el único que va a vender, entonces me arropo en el monopolio de la alimentación y de servicios de consumo para una comunidad cautiva, ¿no? Entonces, ese es un negocio, no es un negocio, pues ya de sí, ya es parasitario.
Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, a la hora que viene los ochentas, ¿no? Los ochentas sabemos qué significan, el momento en el cual México eh, termina por disolver su intentona de desarrollo industrial y entonces va a transitar a un periodo de crisis de deuda, pero porque en ese momento es cuando está cambiando la economía de su base industrial a la base de la especulación financiera. Entonces vamos a tener un primer grupo de empresarios, ¿no? Los grandes empresarios de Monterrey, ¿no? El capital nacional relacionado con lo productivo, ¿no? O sea, valores de uso identificados. Y entonces cuando viene el neoliberalismo, Salinas necesita, pues, como el modelo económico así está estructurado, necesitas constituir una nueva clase empresarial. Y esta nueva clase empresarial, pues ya va a estar ya no afincada en el asunto industrial, sino que va a ser afincada ahora en la especulación financiera. Entonces, por eso decían por ahí, bueno, ¿qué ha inventado Carlos Slim, no? Todavía echándole porras, aunque es una gran discusión si realmente lo inventaron ellos o no, pero hablaban, ¿no? Elon Musk está yendo al espacio, algún gran empresario creó una nueva tecnología, ¿no? Que ha creado Slim, ¿no? Nada más el cuento de que es muy bueno especulando, esa es yo creo que la parte débil, ¿no? Y es lo que a Monopolio Natural hay que integrarle el asunto de que es un tipo empresario especulador, es decir, que juega con los dominios de los títulos de propiedad, ¿no? Incluso hasta por eso puede decir, yo ni siquiera era dueño de Telmex. Dices, no, ese es el cinismo ya brutal, ¿no? Hilferding nos diría, no, pues cómo no, si tú estás, no necesitas tener el 100%, más ni siquiera el 50%. O sea, puedes tú controlar teniendo los títulos base, ¿no? Y de las cuales todo el porcentaje más son seguidores, ¿no? Dice Hilferd en particular, ¿no? Entonces, ocultas a la mala una relación de dominio económico. Es decir, mientes de que creyendo que un porcentaje mínimo no te asegura el control de una empresa, ¿no? Máxima cuando, obviamente, los resultados, insistiendo, pues tienen que ver con que de Telmex pasó a ir comprando cada vez más empresas. La última que está entrando, además, no le han dado su televisora, pero sí le dieron petróleo. Oye, ¿no? Imagínate, ¿no? Ya, la verdad es que se queja amargamente por una condicionante totalmente abierta y proclive para la acumulación de su capital, ¿no? Y fíjate, Oscar, digo, sería un desperdicio estar hablando de todo lo que se queja, ¿no? Pero yo creo que una parte de lo importante de esto, de esta crítica es el cinismo, porque él en su rueda de prensa dice, pues yo compré Telmex con Grupo Impulso, a mí nadie me lo regaló, ¿no? ¿Y Grupo Impulso qué era? O sea, ¿qué fue? Fue beneficiado antes de con Telmex, Grupo Inbursa fue beneficiado precisamente en ese proceso iniciador, ¿no? De lo que se configuraría como lo que tú bien dices de especulación financiera y cómo Carlos Slim jugó un papel muy importante en ese primer albión de Carlos Salinas. Por cierto, Carlos Slim presentado por Raúl Salinas, ¿no? Que entraríamos a otro chisme, ¿no? Porque así se Claro. maneja, aunque es histórico, de que Raúl Salinas era el proyecto de su padre para hacer lo que acabó siendo su hermano Carlos, ¿no? Entonces él fue el que en esa juventud, pues, se llevó a cabo, digamos, al calor de las copas, porque le gustaba mucho, yo creo que le sigue gustando, porque ahí sigue vivito y coleando don Raúl Salinas, este, pues en el ida y vuelta social, pues conocer a toda esta maraña, ¿no? Yo le comentaba a Jonathan, poca gente sabe que Carlos Slim, de joven, quien lo apoyó, fue su hermano, que era madrina de la Policía Federal de Seguridad, ¿no? O sea que, digamos que es un poquito como su yerno, el propio Elías Ayub, ¿no? Que su padre era un connotado comerciante de ahí del centro de botonerías y esto, y termina diciendo, pues ahora soy muy multimillonario con el ejemplo de mi padre, ¿no? A mí me parece muy cínico, porque esa lógica de esa oligarquía que además es una suerte como de, no de privilegio, sino pareciera
como tú bien dices, ¿no? Como que tenían ya su destino comprado, ¿no? Son vamos a decir, esa monarquía mexicana sin ese título, ¿no? Eh, no sean bruscos. Si Telmex lo hubiera vendido hace 10 años, pero no lo vendo, pues por el simple hecho de que son mexicanos, ¿no? Es una empresa mexicana y la quiero mucho. Y, y fíjate, te voy a decir a dónde está el cinismo. Y aquí Jonathan no me dejará mentir, porque no lo dije públicamente, porque me dan información. Hay gente que no me cree, pero me dan información. Yo le dije a Jonathan, ¿sabes lo que está haciendo? Y no sé, hace 2 meses quizá, a principios de este año, no lo sé. Digo, ¿sabes qué es lo que está haciendo el desgraciado Carlos Slim? Está configurando una quiebra de Telmex sin que sea quiebra. Se la quiere entregar al sindicato a través de la requisición, la requisa de la empresa por parte del gobierno. Entonces, aquí tiene dos. ¿Y por qué es cínico esto? Porque cuando le entregan Telmex, no solamente le entregan Telmex, sino le entregan una infraestructura de comunicaciones y además una concesión del espectro radiofónico, que le permite entrar al mercado de la telecomunicación a través de lo que se llamaría la telefonía celular, siendo su única competencia los Peralta de Puebla. Pero aquí lo curioso es que él plantea el mismo monopolio que con Telmex, lo plantea a través de América Móvil, perteneciente al Telmex, porque tiene ese control del espectro radiofónico por 50 años. Entonces, Telmex no solamente le sirvió, como dices tú, de un monopolio natural a través de la mercantilización de un servicio que es social, que es de comunicación, que era la telefonía fija, sino que utiliza ese aparato y esa estratagema que le entrega a Carlos Salinas, junto con, también le decía Jonathan, el día que le dijeron, ya es tuyo Telmex, lo que había de efectivo en caja era de él, ¿no? O sea, fue tan vulgar el traspaso de la compañía de control de lo que después en 1985 sería Grupo Carso a través de Grupo Inbursa, que, que nos está tomando el pelo, ¿no? O sea, o como vulgarmente dice, nos está viendo la cara. Pero el punto es ese. ¿Y cuál es el movimiento chueco que hace con Telmex? Pues que la deja quebrar durante 10 años. ¿Para qué? Para que llegue Grupo Inbursa a través de América Móvil y decir, rescato lo que me interesa de la empresa. La hace pedacitos y lo que le interesa de la empresa es la telefonía celular, es decir, el espectro radiofónico, ¿no? Lo lleva a Centroamérica, lo convierte en DIPSA y DIPSA es el mayor accionista de América Móvil en México. ¿Qué hace? Pues desprende a Telmex, ¿no? Ya no es operador de América Móvil, pues en ese momento Telmex se vuelve en números rojos, ¿no? O sea, es obvio, o sea, y un empresario tan talentoso no nos puede venir a hacer cuentos chinos, porque te lo prometo, aquí está Jonathan que lo diga, la información que me dieron era esa, y le digo, y se la quiere entregar al sindicato, pero a través de una requisa, y que Andrés Manuel pues ayude con el varo, ¿no? Estos esfuerzos llevaron a una huelga, por cierto, poco difundida en Teléfonos de México el año pasado, Oscar, a principios del año pasado, una huelga del sindicato de telefonía, y él salió, lo único que salió a decir fue un comunicado donde decía, es Telmex, no es Telcel, para que la gente y para que los mercados, ya ves que se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, todo este largo relato, pues no muestra más que la característica principal del empresario, ¿no? Una moral enana, una, una, una memoria, digamos, cambiante, y y una tramposería a través de la especulación que me parece grosera. Y yo no sé si esa ya es una absoluta especulación de mi parte, y así lo digo y me hago cargo de mis palabras. Es una respuesta a que el presidente, que al otro día se lo dijo, si a mí me estás vendiendo Telmex, no te lo compro, una respuesta que él ya sabía del presidente que no se iban a hacer cargo de Telmex el gobierno, que no la iba a rescatar y que ya no tiene para dónde hacerse, ¿no? O sea, es una interpretación, pero quise dejarlo ahí
no sé el comentario que tú creas, si tenías o no la información, pero es muy vulgar, o sea, ¿cuántos telefonistas hay ahí? Y, Ujú, y el señor está, este, pues está chillando porque la va a tener que mantener, porque hizo todo ese entresijo económico y judicial para, pues para deshacerse de una empresa que le dio la posibilidad de ser multimillonario, ¿no? ujú. Sí, pues fíjate, o sea, yo siento que lo interesante de todo esto es que devela o ejemplifica algo que por lo regular no tenemos como conciencia económica a nivel de calle, que es que como se ha construido toda esta visión desde el hacendado, ¿no? Acá en México, hasta el empresario, ¿no? Insisto, ¿no? Hay una admiración per se, porque el juego ético del capital tiene que ver con quien juega mejor las fichas en el sistema de mercado, pues es el que tiene la prueba positiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero yo sí, pero es tan fundamental que realmente yo siento que pues sí todo mundo se la termina creyendo, pues, ¿no? O sea, todo el mundo vive esa normalidad, pues, ¿no? De alguna otra manera como que está dentro, pues, ¿no? De nuestro sistema más profundo, de nuestra conciencia histórica, ¿no? Pero en realidad ya cuando empiezas a ver, y esto sucede en la historia, o sea, si empezamos a ver la historia de todas las empresas tienen es quizá la historia negra, pues, ¿no? De verdaderamente lo que es la economía capitalista, de que su normalidad de todos los capitalistas, no hay ninguno que se salve, pero no porque ellos tengan problemas morales, sino porque son efectivos en el ejercicio de la moral capitalista. O sea, son muy buenos en realidad en esa materia. Y por supuesto, de lo que decíamos hace rato, del problema de la especulación, bueno, uno son pues sus resultados, ¿no? Estar apostando eh, símbolos del valor del trabajo social, pues es estar apostando la casa de la familia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero el asunto es de que lo que significa el sistema de crédito, es decir, lo que significa hacer riqueza a través del sistema de crédito, de la especulación financiera, es que el negocio ahí es la capacidad que tengas para producir oligopolios. O sea, no quieres ir generando nuevas empresas. O sea, lo que quieres es dominar cada vez más conglomerados empresariales. Ese es verdaderamente en donde estamos históricamente en términos del poder financiero. O sea, ese es el modelo de negocios. Todo lo demás son pretextos, por así decirlo. O mejor dicho, son los subyacentes, le dirían el argot, con el que puedes hacer todo tu juego de control oligopólico. O sea, ese es el negocio. Y ahí hay estratagemas y ahí hay donde está toda esta maraña que incluso es tan compleja porque pues esa es la cobija con la que se cubren para decir que se merecen tanta riqueza porque ahí son unos zorros, ¿no? Avesados, ¿no? O sea, y entonces pero en realidad lo que significa pues es ser muy bueno en esta aplicación económica pues que por lo regular sabemos no solamente en su expresión estilo hollywoodense Wall Street, sino lo que nos dice Marx en su obra, que aunque les disculpemos que ellos no son los responsables porque son personificaciones de relaciones sociales, es verdad que su actividad como clase es sistemáticamente fraudulenta, ¿no? Entonces, pues claro que vas a agarrar tus empresas y empiezas a jugar, ¿no? Y le llevas la ganancia acá para tener la estrategia de tal manera que tus activos se mantengan, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué es? El otro día escuchaba, ¿no? El pasivo de términos, no sé si ustedes tienen más preciso el dato, pero es cuando ya la tenía Carlos Slim, o sea, se la entregaron nuevecita, con así ya la llave, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues de que hizo una sobreexplotación, participa en la pauperización sistemática de los trabajadores, es decir, está extrayendo valor con el que va a nutrir todo lo que fue, pues sí, el exitoso, porque pues los datos, ni modo que digamos que no, o sea,
sí es cínico, pero es muy bueno en lo que hace porque realmente pudo hacer esa estratagema, ¿no? Pero ese no es el problema, ¿no? Insisto, ¿no? Sino que el problema es, y para eso es importantísimo recuperar al maestro, es eh, que de raíz el problema es lo que permite la existencia de Carlos Slim, no la existencia de Carlos Slim en sí misma, ¿no? Y que por eso urge la revolución, porque decía, creo que era Stefan Gandel, que de lo que leí, ¿no? Si todo el mundo así en el planeta Tierra, si de repente nos llega el chispazo de realmente lo que significa la acumulación capitalista, dice Stefan Gandler, el sistema así se disuelve en 2 horas, ¿no? O sea, porque es tan irracional, ¿no? Es irracional, pero el problema, por supuesto, es de que pues hay mucha violencia también, ¿no? Violencia de todos los días, ¿no? Que nos lleva a la discusión de sus opiniones sobre la jornada de 40 horas, además, ¿no? O sea, el que generó, o sea, Telmex es su empresa madre y la exprime a tal grado que la deja con pasivos laborales, ¿no? O sea, la exprime y además empieza a jugar con los títulos, dividiéndolos y como dices, ¿no? O sea, no me sorprende, no sé si los datos sean ciertos o no, no nos hace falta. O sea, simplemente con decir no me sorprendería, sería suficiente para decir, pues claro que siempre hay una ingeniería contable, ¿no? Además, eso es una historia, o sea, la crisis del 2008 no se puede entender sin el papel sistemático de la ingeniería contable, ¿no? Para motivos de especulación financiera, ¿no? Entonces, el fraude es conceptual, pues, ¿no? O sea, no es un suceso en particular, ¿no? Es perfectamente legal, pero el fraude no es jurídico. El fraude es civilizatorio, ¿no? De que en México, pues, se presentó una clase capitalista empresarial que en realidad no es empresarial, sino, pues, es especuladora financiera, que quiere decir, pues, que tiene una connotación rentista, ¿no? Y pues por lo tanto, pues tenemos los resultados que tenemos en materia de desigualdad, ¿no? Entonces, pues yo la pondría ahí desde esa perspectiva, ¿no? Telmex es así, ¿no? De donde salió la gallina de los huevos de oro, y ya ahorita vemos que a esa gallina, con tal de sacar más oro, la golpearon, la llenaron de aceite, la masacraron, y ahí la presentan, ¿no? Además, y yo creo que ahí sí sería el planteamiento del cinismo de sugerir que la rescate el gobierno. Sí, ese es. Sí, sí, podemos o no estar de acuerdo, o porque yo tampoco tengo verificada la información que me dieron, pero los hechos confirman que el cinismo era de alguna u otra manera decir, mira, yo ya lo mantuve lo más que suficiente en números rojos, el gobierno, ¿no? Otra vez, papá gobierno, o el pendejo del gobierno, permíteme la palabra, vuelves a rescatar, porque además, pues no es solamente que ya no es negocio, ahí hay familias que dependen de ese negocio, ¿no? Ah, Adelante, claro. mi querido Jonah, dale, mi hermano. Sí, sí, estaba pensando con todo esto que estaba comentando. eh, bueno, el otro tema que aparece en la discusión, un tema bastante interesante cuando aparece la confrontación de la Oxfam, ¿no? Creo que son dos líneas que traza esa partecita. Pues Ujú. la primera es el problema de los impuestos. Yo creo que es donde aparece el problema, ¿no? Que le preguntan algo sobre qué opinas sobre los impuestos a las ganancias o la Mm. redistribución de la riqueza. Tiene ahí una posición bastante, dice que no, él dice que tiene que ser de otra manera, y después arrecia contra la Oxfam en términos generales sobre esta propuesta de la redistribución de la riqueza. Ahí yo preguntaría, al menos yo creo que dos cosas muy importantes, que a mí me parecen muy importantes. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre pues esta reforma fiscal, ¿no? Que su primera línea pues es los famosos impuestos a la progresión, ¿no? O sea, es decir, estos impuestos a las ganancias. Y la segunda pregunta es, eh,
esta parte, ¿no? De que la Oxfam deja de alguna manera bien claro que la riqueza en México y en el mundo no tiene que ver con el espíritu emprendedor, ¿no? Sino que hay una especie de trampa en el capitalismo, o principalmente en las economías de mercado, en donde las ganancias son corporativas o monopólicas. Digo, no solamente le pega a Slim, porque ahí está el informe en México, pero el informe, por ejemplo, que hizo a nivel internacional también es brutal, ¿no? O sea, es decir, cinco grandes sectores, cinco grandes oligarquías, o cinco grandes sectores son los que dominan el mercado, y en esos cinco grandes sectores, tres corporaciones dominan esos sectores, ¿no? BlackRock, Vanguard, Vanguard y Streamback, ¿no? Y eso lo menciona ahí, ¿no? Claramente, con datos y todo eso. Entonces, es un golpe fuerte directo también para Carlos Slim. O sea, no son empresarios que se fundamenten, ¿no? Sino hay una ganancia corporativa, monopólica, que es la que funciona. Ahí tú cómo lo verías, ¿no? O sea, desde la crítica de la economía política, parece, ¿no? Que nos vuelven a dar la razón hasta los que apostamos un poco por la lectura del capital. Serían esas mis dos preguntas. Sí, 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 es correcto. Muchas gracias, Jonathan. Y sí, efectivamente, ¿no? O sea, uno, para empezar, recordar que pues, el capital no es una narrativa de declaraciones políticas, sino un análisis económico de formas, ¿no? Que se van haciendo, ¿no? De cómo va evolucionando un sistema. Y una tendencia clara, que abiertamente pues, señala Marx, es pues, la concentración y centralización. Sí o sí, o sea. No, no es, eso sí, ahora sí que es axioma casi casi, o sea, es una tendencia de la misma dinámica, es decir, del ciclo del capital, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo ahorita contemporáneamente, ¿no? Hay totalmente una concentración y centralización. Em, y bueno, la otra es de que, pues, obviamente, que cuando ya se empieza a ver que el dominio, ¿no? Es a través de lo financiero, pues entonces estamos ya llegando a un momento donde, pues, puedes generar un paraíso fiscal sin problemas, ¿no? Porque además tienes transmisión, ¿no? De información, informacional muy buena, ¿no? Entonces, pues empiezas obviamente que con esta centralización y concentración, es decir, con esta tendencia que se dice Marx, ¿no? Que son como ley natural, o sea, paz, ¿no? O sea, no puedes por decisión decir, ay, aquí el huracán en mi casa no, que no pegue, ¿no? O sea, va a pasar, ¿no? Entonces, la tendencia del capital es esta. Y la otra tendencia, por supuesto, pues es la de la caída de la tasa de ganancia, ¿no? Entonces, en cada ciclo necesitas forzosamente, porque estás compitiendo contra, ya el capital compite contra sí mismo, y sabes que como juego de las sillas, pues si quedas en cierto momento, en cierto nivel, pues no logras pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, hay una permanente lucha por la reducción de costos y por la maximización de ganancias. Pero así, no importa que ya estés totalmente concentrado, esa tendencia permanece, ¿no? Entonces, México tiene la característica histórica de que pues, México le duele precisamente que históricamente no ha podido cobrar impuestos, ¿no? O sea, no solamente está por debajo del promedio de la OCDE, sino también por debajo del promedio de los países de América Latina que de por sí ya tienen problemas, ¿no? Entonces dices, pues aquí hay un tema muy profundo en términos de Hacienda, ¿no? Que ahora se expresa, pues claramente con lo que se señala, ¿no? O sea, pues no hay impuestos a la riqueza y el sistema de impuestos que tenemos es altamente regresivo. O sea, eso, los datos quedan más de manifiesto. Ahora sí, bueno, actualmente sí se está ya haciendo pasos interesantes para salir de ese problema, pero hasta ahora ha estado de esa manera. ¿A qué voy? Si tú estás compitiendo en el mercado, tienes toda esta entrada para palanca de crédito y generar tu red de empresas oligopólicas a través de la especulación financiera, pues vas generando ganancias, pero además también tienes capacidad de reducción de costos porque sistemáticamente pues no te cobran impuestos, entonces eres un paraíso fiscal de facto, ¿no? Entonces tienes un beneficio colectivo, es decir, porque esto significa menos inversión productiva para la sociedad, entonces, en última instancia, pues te conviertes en una máquina que está exprimiendo
a la sociedad en su colectividad porque le estás negando su propio desarrollo, pues, ¿no? Entonces, eh, tener ese sistema fiscal, pues ese es ya también, o sea, haber hecho una riqueza con ese sistema fiscal, pues ya, cuando menos ya significa decir, oye, pues también ahí hay un gran pendiente, ¿no? A cubrir, ¿no? Y que pues obviamente pues ahí sí tenemos que empezar a impulsar ese tema, ¿no? O sea, uno es quitarle la ambigüedad en términos de lo de la reforma fiscal, porque pues en el neoliberalismo cada reforma fiscal significaba aumentarle el impuesto a los pobres, ¿no? Particularmente pues recordamos la Roque Señal, ¿no? O sea, pero ahora hay que decir con plena claridad, no. Porque cualquier reforma fiscal implica, o sea, claro, lo que se está haciendo actualmente me parece correcto, ¿no? Profesionalizarla, evitar la ilusión, la evasión, y pues se está demostrando además con la austeridad republicana, pues de que cada peso, tenga una composición mayor de sentido productivo que de sentido de sueldos y salarios, ¿no? Y de costo corriente, gasto corriente, como se le conoce específicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido para que digamos que realmente puede haber una reforma fiscal? Pues yo creo que empezar a incluir el impuesto, hacer la reestructuración hacia lo progresivo, pero también inaugurar el tipo de impuesto a la riqueza, ¿no? Y pues obviamente que ahí es donde pues ya, ¿no? Como dice mi madre, donde lloran, ahí está el muerto. Y pues por eso de volada, pues a Oxfam le parece una estupidez, pues porque pues devela todo este tipo de elementos, ¿no? Que además, insisto, ¿no? Es el momento de crisis en el que vivimos, pues está a la vista de todos, o sea, si no es Oxfam, pues basta leer toda la literatura de Thomas Piketty, pues o sea, va visto también con plena claridad de que no solamente llegas a una situación de desigualdad, sino que eso genera las condiciones para que puedas seguir acumulando aceleradamente, o sea, ya, no hay más, ¿no? Que eso, ¿no? Incluso Piketty, pues ya incluso hasta toca las puertas, los linderos de la transformación de la estructura de propiedad del control de las empresas. Entonces, o sea, acá apenas estaríamos postulando entrar a un tipo de impuestos que sí tienen otros países ya, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de cambio de propiedad, ¿no? En última instancia, o sea. Y yo creo, pues, que hay que tener un diálogo nacional muy, sentido, muy profundo, para preguntarnos por qué terminamos por sentir en el fondo que, que está bien el sistema fiscal que tenemos, porque no hay que molestar a los hacendados. Mi hipótesis es que ahí es donde se expresa una de nuestras grandes heridas todavía no cerradas de nuestro pasado colonial. Fíjate, mi querido Oscar, si me lo permites, plantearíamos dos, un comentario mío y otro de Jonah para que cierre. Mira, el mío va a ser muy corto. Yo creo que la gran enseñanza, porque podemos hablar de lo que él dijo, ¿no? El cinismo de las 40 horas diciendo, pues sí, el que quiera que trabaje 48, si las necesita, y yo 40, le subimos el 20% del sueldo. Sí. O sea, no, o sea, eso yo creo que es hasta perder el tiempo, de verdad, ¿eh? De perder el tiempo, decirlo, porque ahí está, lo muestra de cuerpo entero, ¿no? Pero yo dejo que ya lo dijiste tú, ¿no? Y era la reflexión que yo había sacado tratando de prepararme con algo de escritura y leyendo, es como me preparo para programas como el de hoy. Y yo, con lo que he aprendido de Jonathan, porque yo debo decir que mi marxismo va más en lo político, en lo militante, ¿no? Y Jonathan ha sido una luz, un faro de la teoría económica del marxismo, ¿no? He aprendido muchísimo con él. Y entonces en ese proceso de lo que yo le he escuchado, de lo que he compartido con él en estudio, pues es México, yo decía, es el país más neoliberal que hay en el planeta, ¿no? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué digo eso? Y yo estaba seguro de no equivocar. Y lo entiendo, ¿no? Porque es el país donde la oligarquía, no sé si los 14,
pero sí gran parte de ellos no son productivos, son parasitarios. Y Carlos Slim es, es, es el ejemplo pleno de una oligarquía parasitaria en un país neoliberal, ¿no? Es decir, si la academia neoliberal planteara un ejemplo claro de lo que hace el neoliberalismo, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? En lo bueno desde su mirada, desde esa moral, ¿no? Oligarca que tienen ellos, parasitaria, y lo malo, la gran desigualdad que tiene este país y que de verdad ha sobrevivido, aunque parezca romántico, ha sobrevivido por el esfuerzo del pueblo, ¿no? Por la voluntad de este pueblo y por la gran riqueza natural que tiene, este, como que es, como que debiera ser un acicate para de verdad ya en este cambio, ¿no? No porque Andrés Manuel no lo haya intentado, entiendo que lo ha intentado, pero en este cambio, yo ahora sí, perdóname la expresión, ¿no? Pero como dijimos aquí, no tenemos pelos en la oreja, dejémonos de mamadas, radicalidad y empezar a impactar, como incluso me encantó una vez que escuché a una entrevista del doctor Hugo López Gatell, que nos hermanó un poco también en el proceso, este, que decía, es que esta cuarta transformación va caminando, pero no ha impactado las estructuras económicas, ¿no? Y tal es así que, bueno, se quejan de que ganan mucho, porque son parasitarios. Y, y yo creo que ya está bien, o sea, yo sé que a veces nos comportamos como unos verdaderos locos, Jonathan y un servidor, y decimos, bueno, pues, quieren de verdad cambio y se dejen de chingaderas, pues, expropien a los expropiadores, ¿no? Yo sé que no se puede, yo sé que hay reticencia y que no son los momentos, ok, vamos a comprárselo. Pero entonces, ¿cuál será el momento para que salga un oligarca y nos escupa en la cara que su gran fortuna es, pues es a costa de nuestras vidas, mi querido Oscar, o sea, y de lo que pasaron, ¿no? Yo vivo, ya tengo 58 años, yo pasé todos esos 80s y me daba en la cara y de verdad, te sentías frustrado de ver que estaban entregando el país entero, ¿no? Y mucha gente no lo recordará porque no lo sufrió. Jonathan está muy joven, pero yo recuerdo que mi papá echó el grito al cielo porque a los 3 meses de que se privatización, de que se privatizó Telmex, subió casi al doble el recibo. La gente no se acuerda, ¿no? Y, y, la, y, la, y lo que venía ahí en un papelito era que ya no tenía ayuda del gobierno, ¿no? Subsidio. Yo creo que ya está, ¿no? Ya está bien, mi querido Oscar, y terminaríamos con Jonathan, no sé, un comentario a esta locura que planteo. No, yo quería preguntarle sobre eso, ¿no? Para que pudiera cerrar Oscar, sobre esa misma línea, ¿no? Mm, es que no quiero sonar tan radical, ¿no? Pero a ver, el, dentro de todo este proceso, ¿no? Yo creo que todos sabemos que la revolución pacífica y la revolución de las conciencias en las cuales hemos entrado en esta fase tiene muchas cosas positivas, no lo queremos negar, pero eh, el papel del movimiento social, ¿no? Es decir, si hay algo que, que deja notar en su conferencia Carlos Slim, es que él no quiere nada de que sean los privilegios a la clase trabajadora, ¿no? Pero pues claro que no los quiere porque de eso depende su ganancia, ¿no? Al final de cuentas, su ganancia depende de la explotación del trabajo, aunque no sea en el sector productivo, pero recordemos que también en los sectores improductivos, principalmente comercio y banca, se requiere explotar trabajo ajeno para poder desde ahí movilizar el sistema del capital dinero y el capital mercancía. Pero tomando en cuenta, ¿no? La famosa máxima de Rosa Luxemburgo, que la retoma por supuesto de Marx, solo la clase trabajadora podrá salvar la clase trabajadora,
yo pregunto, ¿no? Frente a este escenario y frente a este carácter de las oligarquías mexicanas, porque es Carlos Slim, ¿no? Pero pues, todas las oligarquías piensan así. Eh, ¿Qué papel tiene, o sea, la clase trabajadora, qué papel tiene en esta cuarta transformación? O sea, es únicamente un acompañante fiel a los gobiernos progresistas o, o tendrá que asumir su papel activo y en algún momento va a tener que tomar una posición a la ofensiva, ¿no? Entonces, no sé cómo la vea Oscar, ¿no? O sea, dentro de esta lógica, ¿no? O sea, o sea, ¿qué futuro le prepara a la clase trabajadora dentro de esta segunda fase de la cuarta transformación? Eh, bueno, yo dejaría ahí la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál sería el futuro, ¿no? O sea, o cuál sería la línea que tendría que seguir la clase trabajadora, o como marxistas, ¿cuál sería nuestro papel dentro de ese movimiento de masas? que ha sido teorizado mucho, ¿no? Ahí le dejo, gracias. Sí, 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 no, pues son dos super temas que plantean. Y bueno, pues sí, o sea, creo que sí, tenemos que hacer esa pregunta. Creo que es una pregunta muy, muy importante porque pues, está detrás este asunto, ¿no? ¿Quién es el sujeto revolucionario? ¿No? O sea, ¿de dónde viene la posibilidad efectiva, pues, ¿no? Y pues obviamente que lo primero es que pues nosotros hemos estado, por ejemplo, leemos el siglo XIX porque es la primera expresión de esa posibilidad material de una revolución en ese contexto, y luego pues tenemos también todos los ejemplos ya mundializados del siglo XX, ¿no? También en este entorno. Y es diferente cuando el capital financiero domina, efectivamente, como ahorita señalabas, Jonathan, ¿no? O sea, no hace falta estar conectado al sector productivo, ¿no? O sea, en realidad, o mejor dicho, hay una terciarización, pues, ¿no? Del desarrollo, y el proceso de explotación es tal, ¿no? Entonces, el primer elemento es ese, ¿no? O sea, yo coincido en que hay que repasar nuestra historia, esto ahorita que nos compartías, Luis Mauricio, ¿no? De que, pues sí, ¿no? O sea, hemos visto cómo el neoliberalismo ha sido sistemáticamente, ¡pum! Así como cuando se asientan las placas tectónicas, te van empobreciendo, ¿no? Entonces llega una crisis y ¡paz!, ¿no? Es una extracción de valor que implica una pauperización, es decir, que está sometido a una violencia social permanente, ¿no? Y pues esa es nuestra historia, ¿no? Del neoliberalismo, ¿no? Como ahorita bien decías, pues de repente, de un día a otro, ¡pum!, se encarece, ¿no? Hay un proceso inflacionario ahí potente. Y una cosa aquí también importante recordar, ¿no? Que en todo ese proceso de acumulación primigenio de Telmex, pues como actúa como un monopolio, ¿no? Pues obviamente que ahí eso implica, que tú impones precio, es decir, no utilizas el precio de mercado, sino que tú eres dador de precios. Entonces, por lo tanto, tu acumulación tiene que ver con sobrevalorar, ¿no? Sistemáticamente un servicio al cual tú estás necesitado, ¿no? Entonces, pues ese fondo de acumulación tuvo que ver con un sobreprecio sistemático de los servicios telefónicos, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues otro esquema de pauperización, ¿no? Otro esquema de ir generando esta crisis, ¿no? Las privatizaciones, pues así es como funcionan sistemáticamente, ¿no? Y bueno, ahí conecto con el asunto de la revolución de las conciencias, sí, efectivamente, porque de repente corremos el riesgo de que señala estos problemas, y bueno, algo que hemos vivido ya en este sexenio que es inédito, porque antes pues, no lo habíamos podido experimentar, pues es de que realmente sí hemos ampliado, ¿no? La agenda de discusión desde la visión social, ¿no? Antes había un monopolio de facto con Televisa sobre la discusión pública, o ya no, ¿no? Pero de todas maneras yo diría que podemos decir que todavía está constreñido, pues, ¿no? Porque en la clase trabajadora, pauperizada sistemáticamente, bajo todos los 40 años de neoliberalismo, pues obviamente que se nos ha puesto en forma sobrevivencia, ¿no? Jornada de trabajo, pum, al tope, ¿no? Y además costos relacionados que no han sido reconocidos como transporte, ¿no? O sea, el tiempo que te pasas en el transporte
por ejemplo. Y pues además lo que Isván Mesaros dice, justo ayer estaba leyendo, del desempleo estructural, ¿no? Que llega un momento en el cual el problema del desempleo estructural es de que estás, aunque tengas trabajo, estás totalmente vaciado de contenido, entonces eso ya te está impactando ya a una sociedad así, que con toda esta golpiza, pues de repente ahí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿A qué hora se organiza, ¿no? O sea, ¿en qué momento empieza a verse seria la cosa de que se pueda actuar de alguna manera, ¿no? Y que pues como ya no es la visión tradicional del encuentro del capital y el trabajo en la fábrica, ya está más evolucionado, entonces pues ahí es donde viene el problema, ¿no? La estrategia, la táctica tiene que transformarse también, ¿no? Y entonces vamos a tener que buscar un montón de combinaciones, porque hasta ahora, pues lo que sí ha significado desde que la irrupción de la cuarta transformación, pues sí fue que llegara del pueblo una visión de modulación para poder empezar a abrir la discusión, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita ya, y que eso no existía antes de este sexenio, o sea, primero hubo una discusión con la economía mixta en el siglo XX, pero acá el contenido que se le ha dado es la posibilidad de enunciar a la clase trabajadora no como clase, ¿no? Sino al menos como sector social. O sea, ya la vas liberando de sus constreñimientos, ¿no? Y ese sector social, pues va a tener además, pues una multiplicidad de expresiones, ¿no? Porque también no es lo mismo en la ciudad que en el campo y no es lo mismo en los diferentes sectores. Entonces tienes subjetividades diversas, pero todas conectadas por la subjetividad que decíamos del mercado, ¿no? Entonces, hay un sometimiento ideológico, fuerte, ¿no? Entonces aquí lo que yo diría es de que, pues claro que tiene que existir una movilización social, porque tenemos que recordar, tenemos que plantear que un gobierno de izquierda no es fin, sino es medio, ¿no? Porque de lo que se trata precisamente, el goal a alcanzar es efectivamente, pues lo sabemos ya con más claridad desde la visión leninista, pues de que la tendencia es a la desaparición del Estado, ¿no? Es decir, que no haya esa necesidad, sino de que no es el sector social se muestra ahora sus nuevos límites, no es un sector, es el sentido de totalidad, ¿no? De una formación económico-social, ¿no? Y que además no lo está haciendo también por un asunto de justicia en abstracto, sino porque está relacionado con otros sentidos colectivos en el mundo, ¿no? O sea, hay relaciones geoestratégicas y geoculturales también muy, muy importantes, ¿no? Y venimos otra vez a la problemática que arrastramos desde la forma clásica, ¿no? Que es este asunto de la internacionalización, cómo nos hablamos entre todos, ¿no? O sea, cómo nos conectamos, ¿no? Porque pues ahí es donde está la bronca, ¿no? Porque yo enunciaría que no veo yo en el horizonte inmediato todavía así dónde está la materialidad de lo que es la intuición, ¿no? Esta intuición de verdaderamente mundializar una acción. Creo que de repente todavía estamos ahí en ese periodo y las crisis nos ayudan a eso, ¿no? Por ejemplo, el COVID nos ayudó a tener una experiencia simultánea, todo el planeta, la clase trabajadora planetaria, ¡pum! ¿No? Pasamos por esa misma experiencia, como hace rato decía Luis Mauricio, ¿no? No vivimos esa experiencia directamente, ¿no? La del el recibo, ¿no? Pero imagínate que todo el mundo sí vive esa experiencia, es decir, hay más posibilidad de encuentro simbólico. Y eso nos pasó con el COVID. Y ahora con lo de Gaza también está saltando de volada por todos lados una reacción mundial. Es decir, empezamos a ver así como cuando empieza a clarear de que ya se va a empezar a hacer política a nivel mundial. Es decir, que eso ya tenemos que inmediatamente empezar a traducirlo para que la energía de uno, o sea, no, para que no estemos sometidos al ciclo político cada país por país, sino que tengamos esa interconexión de el proceso mundial, es decir, energía compartida en términos de lo político, ¿no? A lo que voy, y sí, ahorita reconozco que estoy enunciándolo en forma de intuición, pero yo creo que de lo que se trata precisamente es que lo social se reconozca, primero, pues, planetario, ¿no? O sea, que el problema ya es de todos, ¿no? O sea, ya no puede ser
un tema local, ¿no? Y la otra, pues es de que, por ejemplo, la experiencia de la 4T, pues nos lleva a que pues, sí es deseable que tú eleves el nivel de sobrevivencia a la población, es decir, que le des oxígeno para nuevos procesos sociales, colectivos, ¿no? Por eso me parece central la jornada laboral. Porque dice Carlos Slim, no, pues que no, lo que quieren es ingreso, ¿no? Dicen, no, eso es lo que tú piensas que quieren, ¿no? O sea, en realidad está toda esta problemática, como estamos diciendo, no es posible que México esté además entre los países, así como menos paga impuestos, pues también son los que más horas trabajan, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa? Y por eso ha costado mucho trabajo este asunto de la jornada de trabajo. La ley del valor está basada en el análisis del tiempo. Y en la temporalidad está mucho de los secretos de la evolución del sistema económico. Entonces, tú cuando reduces la jornada, lo que significa es que estás liberando tiempo para otros procesos sociales. Y en esos procesos sociales ya hay cancha, empieza a haber más cancha para otro tipo de perspectivas de la vida. Es decir, lo que nos va a cambiar no es una buena conferencia, sino la experiencia, ¿no? De que primero, de que las cosas es posible que se muevan, ¿no? Por ejemplo, antes del 2018 creíamos que que el aumento del salario era inflacionario. Bueno, lo hacían los pregoneros del neoliberalismo, pero era lo que se impuso como discusión pública. Ahora ya está demostrado que no. Empezó a llegar la experiencia de las transferencias directas, ¿no? Para el estado de bienestar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que te diversifica. Ya la conexión a la sobrevivencia no nada más es el ingreso asalariado, sino también el reconocimiento colectivo de que tú como sector social tienes derecho a la vida, ¿no? O sea, tan sencillo como eso, ¿no? A vivir bien, todo lo que es el elemento, por ejemplo, de las pensiones de adultos mayores que regresan sistemáticamente dignidad a las casas, ¿no? Entonces, ya yo creo que estamos ahí en ese momento, pues, ¿no? Nada más que sí vamos a tener que hacer una gran actualización de, pues, cuál es la discursiva revolucionaria, dónde está, ¿no? Es decir, cómo la activamos y cómo, además nosotros mismos, cómo la empezamos a experimentar, porque no podemos pregonar lo que no experimentamos, pues, ¿no? Entonces, ¿dónde van a estar ahí los linderos? Pues yo siento que ha sido un acierto de la Cuarta Transformación plantear la revolución de las conciencias. Yo siento que ha sido un acierto también, ahora que he estado leyendo el capítulo, empecé el libro de Gracias del presidente por el capítulo de humanismo mexicano. Y también ahí, ¿no? Hay otra vez una recuperación de contenido, ¿no? Primero se recuperó 4T, 3T, 2T para tener una conciencia histórica de la evolución, pero con humanismo mexicano nos estamos conectando con todas las tradiciones que se han levantado en algún momento, ¿no? Y en eso el presidente yo creo que ha levantado mucha energía de reconocer nuestro talante libertario, ¿no? En el buen sentido de la palabra, que ni siquiera sería así, sino sería del lado de la emancipación, ¿no? Y que además, pues estamos ahorita también en condiciones, después del modelo neoliberal, pues sí, de ajustar cuentas, ¿no? Porque la pauperización tuvo apellidos, ¿no? Nombres y apellidos. Y es importante que lo tengamos también claro, ¿no? Pero bueno, yo siento que el impulso hacia la revolución de conciencias tiene que estar mediado por la revolución de las prácticas, ¿no? De la experiencia, ¿no? Y tenemos que dirigir, ahora sí que lo voy a decir de esta manera, todo el dineral que va a venir del nearshoring, tenemos que asegurarnos de que se dirija a producir esas experiencias sociales. Que ese es el objetivo, no el economicismo del dato, que de todas maneras va a venir inmediato. Es decir, ahorita en el mundo está dándose cuenta de una cosa muy, muy particular, que es el BRICS G7. Los BRICS crecen sí o sí en la medida en que más se alejan del consenso de Washington. Es decir, que toman políticas autónomas, o mejor dicho, con visión hacia sus problemas, ¿no? Por eso los chinos dicen socialismo con características chinas. Acá ya nos llamamos humanismo mexicano, es decir, cada una va a tener sus contenidos de cualidad una vez más, ¿no? Y que lo que empezamos a ver, pues, y que esa sería la idea, por ejemplo, incluso de la categoría de desconexión de Samir Amin, ¿no? En el momento en el cual tú empiezas a generar políticas económicas para tus intereses
particulares, ya no es en el sentido egoísta del mercado, sino tus intereses particulares son los intereses de la historia de tu colectividad. Por eso la recuperación histórica termina siendo contenido de una política económica, ya no una basada exclusivamente en política fiscal y monetaria, sino con su pata, su tercera pata, la política social. No clientelar, sino de modulación y de construcción y reconstrucción de la posibilidad de nuevas experiencias colectivas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, en esa medida es este, que pudiéramos empezar a hablar ya de olfatear, no solamente el sujeto revolucionario, sino la potencia revolucionaria que tiene sí o sí el momento que vivimos, ¿no? Es decir, como Marx siempre, ¿no? Andaba buscando el brinco, ¿no? Desde que le llegó la carta de veras a Zulich, anda buscando la posibilidad de dar el brinco, pues, ¿no? De saltarse estas etapas, ¿no? De hecho, dice Marx, pues, que eso podríamos discutirlo, pero que la ley, que las fases, una vez que te metes al capitalismo, no te las puedes saltar, pero sí puedes reducir los dolores del parto. Yo siento que ahí sí podríamos hacerle una crítica fraterna a Marx y decir, pues quién sabe, ¿no? En una de esas, ¿no? De que no solamente reducir los dolores del parto, sino dar saltos en la historia, ¿no? Entonces, pero creo que sí, en la medida en que podamos ir experimentando estas nuevas cosas, yo creo que ahí es donde podemos empezar a preguntarnos dónde están los principios revolucionarios contemporáneos, porque tienen que estar, ¿no? Los tenemos que encontrar, ¿no? Sí, pues mira, nos despedimos. Bueno, es un hasta luego, por supuesto, Oscar. Ya sabes que este es tu espacio. Cuando quieras venir, siempre serás, por supuesto, bienvenido. La riqueza de tus argumentos es, y no lo digo, o sea, no, aquí no nos barbeamos, ¿no? La riqueza de tus argumentos alimenta pues lo que queremos, ¿no? No solamente la propia de Jonathan, un servidor, sino de quien nos escucha. Porque mira, voy a terminar con una provocación para que regreses lo más pronto posible. Eh, es una provocación luxemburguista, ¿no? Con el permiso de mi querido Jonathan. Yo, yo creo que, y es así una reflexión, ¿no? Por supuesto, si te quieres tomar un tiempo y responderla ahorita, pero es una provocación, lo digo, ¿verdad? Este, yo, dentro de mi precariedad de lo que está pasando con la cuarta transformación, reconozco en Rosa Luxemburgo una claridad revolucionaria. Incluso algunos nos dicen locos, pero yo creo que la militancia de Rosa es incomparable con otros grandiosos revolucionarios. Pero ella planteaba en sus reflexiones dos cosas que creo que debe de ser un acicate para nosotros que estamos tratando de impulsar esta cuarta transformación, no desde la política, sino desde la actividad ciudadana, ¿no? No existe gobierno revolucionario. No hay un solo dato histórico que nos diga que la revolución se hace desde el poder político. No hay ni uno solo. Claro, claro. El poder es el pueblo. Y parece romantizarse, ¿no? Parece que, como lo dice el presidente en la mañanera, pareciera que lo está diciendo desde un púlpito. Yo no estoy hablando mal del presidente, estoy hablando mal de quienes lo escuchamos, ¿eh? Porque hay un gran sector de esta cuarta transformación, que se dice cuarta transformación y que se dice apoyar al presidente, que lo escucha así embelesado desde el púlpito, lo aplaude y ahí se queda, ¿no? No existe la revolución desde el poder político. Incluso Rosa iba más allá, ¿no? Rosa profundizaba y decía, la revolución no gobierna, no puede hacerlo, porque cuando la revolución quiera gobernar, se convertirá en lo que, en el enemigo, ¿no? Nuevamente, de la clase trabajadora. Hay que acompañarla, hay que, hay que acotar el poder político a la agenda revolucionaria, que la agenda revolucionaria es la emancipación del pueblo trabajador, ¿no? De la clase trabajadora, que somos todos, ¿no? Porque cuando hablamos de clase trabajadora, perdón, hay compañeros que dicen, no, pues yo no soy clase trabajadora, ¿no? Yo trabajo por mi cuenta, no, yo no soy clase trabajadora, soy pequeño empresario, emprendedor. Entonces, primero, y yo sé que la tarea es larga,
primero lo que habríamos que hacer, precisamente por, por tipos como Carlos Slim, hay que señalarlo, ¿no? Porque además él, curiosamente, y ese es el más decente de todos, ¿no? O sea, si el señor Salinas Pliego hubiera salido a hacer una conferencia de prensa, pues obviamente es 20 veces más vulgar que Carlos Slim, ¿no? En toda su parafernalia. Y estoy diciendo, no, Larrea, imagínate a Larrea dando una conferencia de prensa tratando de explicar sus motivos de por qué él es rico, ¿no? Y yo creo que ese es el principio, ¿no? El principio del humanismo mexicano es, yo creo, debe de ser, como punta de lanza, el compromiso de esta revolución. Creo que nos falta compromiso social a esta revolución. Y nos falta a nosotros. Yo, en una presentación que tuve con mi grandísimo compañero Jonathan, precisamente de Reforma Revolución, ahí en un espacio Morena del libro, decíamos, ¿no? Morena trabaja muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es un partido político que gana elecciones. Es casi de replay Morena, ¿no? De todas las elecciones que hace. Podemos tenerle críticas, los procesos, pues por supuesto, ¿no? Porque nos hemos metido ahí, apoyar o no, pero ahí estamos, hemos estado. Pero la crítica es a nosotros, ¿no? Los que tienen que ganar la revolución somos nosotros. Cuando los barbones llegaron a La Habana, ya había ganado el pueblo la revolución, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, lo dejo así como una reflexión, provocando que prontamente regreses y platiquemos de esto, ¿no? Porque yo creo que yo creo que es coyuntural. Y es más, yo creo que las propias circunstancias de lo que por lo menos Jonathan y yo hemos estado expresando en muchos espacios, es que va a ser muy dura esta lucha, ¿no? Que no va a ser de coser y cantar, que van a tratar de tirar a Claudia, que van a tratar de cancelar la elección de Claudia desde ahí, y que el camino, o sea, no porque seamos marxistas, el camino es revolucionario. Ya veremos después si el pueblo quiere o no ser socialista, ¿no? Que será una coyuntura de decisión, pero yo creo que tenemos que tener claro que la información es buena, que la revolución de las conciencias yo creo que es el primer paso, que el humanismo mexicano yo creo que es necesario, pero yo creo que tenemos que convocar al pueblo al compromiso social revolucionario, porque el gobierno no va a ganar la revolución. No hay, en la historia no hay un solo dato que implique que un gobierno gane una revolución. Es el pueblo. El pueblo es el que defendió a Chávez en el intento de golpe de Estado. El pueblo es el que recuperó el gobierno revolucionario en Bolivia. El pueblo es el que ha mantenido a Cuba al pie de... Y se dobla, ¿eh? O siendo honestos, Cuba se dobla, pero no se rompe, ¿no? Y lo dejo como una reflexión, a lo mejor tramposa de mi parte. Si quieres hacer un comentario, obviamente no te voy a quitar el micrófono, ¿no? Ya nos pasamos Sí, casi 15 o sea, sí minutos. quiero regresar, pero sí me gustaría aprovechar para Por comentar supuesto, brevemente una adelante, mi primera hermano. reflexión, porque sí es un... Y también Jonathan, si quieres cerrarle, Jonathan, pues Sí, ya le quitamos 15 minutos aquí al maestro, pues abusemos un poquito de él. Si quieres hacer un comentario de cierre, Jonathan, adelante. Oscar, por favor. bueno, es que fíjate que ahí sí me gustaría, bueno, a mí me encanta estar aquí platicando siempre con ustedes porque hay oportunidad de reflexionar colectivamente más, ¿no? O sea, como desde esa parte de no formal, ¿no? De la epistemología, sino de la intuición histórica, de la sensación de la experiencia, ¿no? Y pues además compartiendo, estar viendo de conjunto, pues esta primera experiencia en tiempo real del primer sexenio de la Cuarta Transformación, pues no es un detalle menor, ¿no? Y que viene esta pregunta, ¿no? El segundo episodio es segundo piso, se decía por ahí, debería ser más la figura hacia la raíz, pero ya estamos en esas, ¿no? Ya nos estamos preguntando cuál es la figura y eso es un avance político muy, muy importante, ¿no? Porque pues siempre la figura, la imagen a alcanzar es lo que realmente va a nutrir de mucha energía la acción revolucionaria, ¿no? O sea, que eso esté claro, ¿no? Y que lo podamos ver de conjunto es una fuerza impresionante. Y justo como lo dices, me gusta cómo lo dices porque pues, el presidente también lo señala repetidamente, ¿no? Solamente el pueblo puede salvar al pueblo. O sea, ese es así, ¿no? La buena, pues, ¿no? Y que sabemos que en los grados de soberanía, tu fuerza
de entendimiento político, de autoconciencia histórica, es lo que te permite batir también grandes presiones planetarias, como es el caso, por supuesto, de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, así, ¿no? Sin fuerza económica y mira, ¿no? Ahí están con plena dignidad, ¿no? Y que empiezas a ver también, ¿no? La recuperación de, de los intentos de golpe de Estado, también, ¿no? Cuando sale el pueblo, aguas, ¿no? Y eso es una, pues, de la pregunta anterior, pues, ¿no? Que ahí tenemos que seguir ahí profundizando. Pero, ¿qué quiere decir? Que esa energía no se disipa, ¿no? Entonces, siempre hay una potencialidad fuerte, 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 ¿no? Aquí la vivimos, pues, con lo que se llama la insurrección electoral del 2018, pero esa es ya nuestra historia y es un origen, ¿no? No tiene que permanecer de esa manera, es decir, hay que empezar a preguntarnos, pues ahí, cuál va a ser el siguiente movimiento, ¿no? Porque yo coincido que los gobiernos de las repúblicas organizados en torno al esquema de república burguesa, pues tiene sus limitantes, ¿no? Lo estamos viendo con plena claridad con la necesidad del plan C, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y además los constreñimientos económicos del TEMEC, pues son brutales, ¿no? Entonces, pero pues aquí es donde viene la cosa, ¿no? Es decir, esto no significa que se disuelve la potencia del pueblo. Nada más que el pueblo es así como una especie de acertijo, ¿no? Donde le tocas aquí y parece que sí, luego no. Entonces, la revolución de las conciencias no lo vería así como un asunto de cursos, ¿no? De entérense, ¿no? Sino la revolución de las conciencias es entender que ahí, si yo toco de cierta manera, puedo abrir la caja de Pandora, ¿no? Y entonces se suelta, ¿no? El mismo capital tiene miedo de esto, por eso en Foro Davos tuvieron que inventarse ahí todo el asunto de Milei diciendo, no se avergüencen, ¿no? De que ustedes tienen el látigo bajo control, ¿no? Imagínate, o sea, insisto, lo que decíamos hace rato, ya el rey, creo que ahí lo comenté en un tuit, ¿no? El rey va desnudo, va armado, pero va desnudo, ¿no? O sea, necesitamos pues, ¿no? Esa confianza y que además una de las cosas que Marx, con esto me gustaría terminar, hablaba del capital pues como un misilazo en la clase burguesa, ¿no? Y sigue cargada el arma, ¿no? En el sentido de que pues, así como hablábamos de la centralización y concentración, nos lo demostró la historia. Caída de la tasa de ganancia, nos lo demostró la historia. Que riqueza al mismo tiempo que miseria, ahí está, ¿no? Ya demostrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay elementos suficientes porque en ese entorno categorial de Marx, si eso es bueno, o sea, si eso ha sido demostrado, también su visión de transición tiene potencia. ¿Qué significa? Pues que ahorita en este momento de las crisis, que además es una conceptualización particular dentro de la obra de Marx, la teoría de las crisis, pues te demuestra que es al mismo tiempo un pasaje de transición, ¿no? Y es un pasaje de transición que va generando un metabolismo, ¿no? Y aquí viene la cosa, la revolución de las conciencias sería no ver el reconocimiento, sino entender dónde está la nueva función social metabólica que ha sido creado con todo este choque durante el siglo XX y que ahí es donde está la potencia de esto que yo coincido, pues, ¿no? En la perspectiva teórica, pues, por supuesto que el objetivo final no es un gobierno revolucionario, como bien dices, ¿no? Eh, porque no vamos a abandonar nada más lo de república burguesa. Vamos a abandonar lo burgués y vamos a abandonar la forma república. Y ahora sí, estamos ya en la fronterita, nos asomamos y entonces ahora sí empezamos a preguntarnos, ¿entonces qué? ¿No? Ahora sí, aquí la dejo. Sí, porque si no seguimos hasta las 12, mi querido Oscar, y tampoco es para tanto. Este, no, pues muchas gracias, Jonathan. ¿Algún último comentario, mi hermano? Pues digo, ya que, dale, dale, un último No, comentario. no, Nada más no bueno, provoques, no agradecer. provoques a Oscar, porque si no nos vamos hasta las No, 11. pues sí, no, agradecer a Oscar por aceptar la invitación, por los comentarios, me parece que fueron bastante interesantes. Nuestro objetivo siempre ha sido eso, ¿no? En este caso,
contrastar con ideas con compañeros y camaradas, y para que también el público noroñista pues vaya también teniendo más perspectivas de lo que se trata la crítica, desde la crítica marxista, ¿no? Y viendo la crítica como algo más, más, más importante que andar denostando o señalando errores, ¿no? Mucho más compleja la crítica, por supuesto. Y sí extenderle la invitación a que, pues ya que se abrió la puerta, esta puerta que al final se lanza, pues poder plantear en algún momento también con otros camaradas, ¿no? Esa frontera que nosotros estamos trabajando, ¿no? La huelga general o la huelga política de masas, como un aliado de la cuarta transformación. Ya lo decía Oscar, ¿no? Necesitamos ver las fronteras de posibilidades y nosotros en nuestro afán de llevarle la contraria a los marxistas-leninistas tradicionales, ¿no? Ya, a mejor también lo podríamos comentar en otro lugar, el tremendo papel que está haciendo el Partido Comunista Mexicano al lanzar su propia candidatura dentro de toda una batalla contra la derecha que es abierta, ¿no? Pero así lo decidieron ellos, ¿no? Pero bueno, fiel a nosotros que queremos ser o sea, con esa confrontación con ellos, pues presentamos ahí una posibilidad de acompañar la cuarta transformación y ver la posibilidad de poder ver cómo opera la huelga general, ¿no? La huelga política de masas. Pero bueno, la invitación estaría abierta, ¿no? Porque estamos trabajando mucho en ese tema y pues interesantísimo lo que has planteado, ¿no? Ojalá podamos convivir en otro momento en este espacio y gracias, Oscar. Saludos a todos. Muchas gracias, Jonathan. Sí, pues ahí estamos a la orden, seguimos en contacto y está muy interesante, ¿no? Sí, ya empezar a poder ahí estar ahí en los linderos de la exterioridad para ver qué sigue, pues ya es también, pues digamos, es como cuando ya, ni modo que no, o sea, si ya pediste el menú, ni modo que no aceptes el postre, ¿no? Es decir, ya es el momento creativo, ¿no? O sea, hasta ahora, pues el combate ha sido develando y negando y enojándonos también porque pues no es para menos. Pero pues ahora el momento es en sentido afirmativo ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y plantear ahí ese salto. Me gusta mucho esa figura, pues, de Walter Benjamin, ¿no? De tomar del salto, ¿no? En el cielo libre de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que mientras se mantenga ahí ese objetivo, yo creo que sí hay condiciones, además, particularmente aquí en nuestro país, que nos pueden ayudar a lanzar la bengala, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está un camino también, ¿no? Y pues obviamente que pues ahí lo importante es seguir en esa búsqueda, ¿no? Entonces, pues siempre es un placer para mí dialogar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo también a toda la banda noroñista que también tuvimos ahí esa oportunidad de estar en la energía ahí de conjunto cuando estuvimos en humanizar la ciudad. Entonces, pues siempre es un gusto saludarles. No, es para nosotros, igual te digo, lo decimos de frente y lo decimos con cariño. Camaradas, aquí siempre serán bien recibidos, ya sabes que somos argüenderos, pero cariñosos, ¿no? Como dicen. Y sí, y por ejemplo, esa, ¿no? Relanzar, que no se quede en propuesta, relanzar lo que López-Gatell planteó, ¿no? Yo creo que esas son las pequeñas luchas revolucionarias, precisamente, y no se lo vamos a pedir a Clara Brugada. O sea, no es enfrentarnos a la política, es no pedírselo a ella, sino acompañarla en la exigencia, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, es lo que yo creo. Muchas gracias, Oscar. Sí, estaremos en contacto, te estaremos convocando. Por lo menos creemos que aquí tienes la libertad de hacer lo que se te venga en gana. Aquí no hay línea, aquí no hay nada de eso. Y sí, entramos a la libertad incluso de entrarle a la creatividad revolucionaria, ¿no? Nos llamarán locos, pero nadie más creativo que un loco. Eso es un hecho. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches. Gracias, Jonathan. Buenas noches. Noches. Cuídate mucho. Un abrazo.